¿qué es el nihilismo? Entendamos y aprendamos qué es el nihilismo con estos dos representantes del nihilismo, hasta donde tengo entendido. Por eso es que Kant es tan importante, ¿no? En este momento. Entonces, va a haber quienes, ¿no? Por ejemplo, señalen, ¿no? Que el problema que tiene Kant es precisamente ese, ¿no? Mantener abierta la fe, ¿no? Y en ese sentido, como tú decías, no hay un nihilismo de conocimientos, hay cosas que no se pueden conocer, ¿no? Pero por otro lado, la otra opción es la que va a tomar el idealismo, ¿no? Con Hegel, con Fichte, con Schelling, que va a ser intentar unificar, ¿no? Esto que Kant había intentado mantener separado. Y entonces, para mucho pesar de Kant, ¿no? También, claro, de repente sí. Él ve cómo ya están agarrando sus ideas para decir algo que él no dijo. Pero, bueno, hablando un poquito de Kant y cerrando un poco Kant, podríamos decir que es... Bueno, por ahí he leído, no sé de dónde saqué la frase, pero por ahí lo habré leído, por ahí lo habré escuchado, de que Nietzsche es quien anuncia la muerte de Dios, ¿no? Pero que Kant fue realmente el que lo mató, por así decirlo. Y digamos, yo siempre lo he entendido en este sentido de que Kant es quien fundamenta una ética quitando a Dios de la ecuación. Claro. Que... un poco ya también lo había hecho Voltaire, pero bueno, no con ese rigor, ¿no? Científico, filosófico que Kant tuvo, pero que, digamos, en este sentido de decir, ok, no nos vamos a poner de acuerdo entre si Dios existe o no, porque eso no está fuera del alcance de claro. la ciencia, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es fundamentar una ética basada en la razón, y entonces, de alguna forma, digamos, Kant es el primero que saca a Dios de la ecuación para fundamentar, no creo que sea el primero, pero bueno, es, digamos, de los más importantes, sacar a Dios de la ecuación para fundamentar una ética que, aunque tú no creas en Dios, en tanto que eres un ser humano con razón, tendrías que estar de acuerdo, ¿no? Con él en ese sentido. Exacto, digo, ese es discutible, el punto, ¿no? Pero... O sea, por ejemplo, Hume, ¿no? Tiene una postura ética, sin embargo, pues la postura ética de Hume, en tanto escéptica, ¿no? Pues no es algo universalizable, ¿no? Ajá, o sea, Hume te intentaría como convencer, ¿no? O sea, de decirte, pues esto tal vez es lo mejor, ¿no? Pero pues al final de cuentas haz lo que quieras, ¿no? De todos modos, no va a estar mal, ¿no? Tal vez no te traiga beneficios en tu vida, ¿no? Tal vez sufras mucho, pero mal, así, con ese adjetivo, sí. No está, ¿no? Vas a ser rechazado por la sociedad. Exacto. O sea, si tú mientes, o sea, ya tú, ¿no? Pues claro, puedes ser todo lo nihilista que quieras, pero vas a sufrir, no es un pecado, no hay ningún Dios, o bueno, que sepamos, ¿no? Hay un agnosticismo ahí, pero de alguna forma te dice, pero aguas, güey, porque esto en la mayoría de las sociedades, en la mayoría de los ámbitos, es algo reprobable, y entonces vas a ser rechazado. Que no siempre, porque también depende de la organización en la cual te desempeñes. Si te desempeñas en la política y eres mentiroso, pues habrá quien te lo aplauda, ¿no? Habrá quien diga, a huevo, sí, pues es que tenía que mentir por el bien de la nación. Entre los aplaudidores, pues estaría Maquiavelo, pues, y claro, después podríamos hablar de eso, pero en cierto sentido, claro, David Hume llega a esos puntos de que la moral es algo no universal, sino que es algo que aplica en ciertas sociedades, en ciertas épocas, ¿no? Lo cual Kant está totalmente en desacuerdo. Kant va a querer universalizar la ética y que lo que está bien en México esté bien en Japón y que esté bien en Francia y que lo que está bien en el 2022 sea lo mismo que está bien en el 2032 y en el 1800. O sea, lo bueno es lo bueno, dictado por la razón, y lo malo es lo malo, dictado por la razón. Eso es lo impresionante en Kant, ¿no? O sea,
hablábamos hace un momento, ¿no? De cómo cuando Dios sale de la ecuación, pues principalmente estamos hablando de el Dios entendido en términos metafísicos. O sea, Javier preguntaba, ¿no? ¿Cuál Dios? ¿No? O sea, Dios como el principio de todas las cosas, ¿no? Y el garante de la ley con la cual todo rige, ¿no? O sea, ¿por qué es que se van sucediendo estos ciclos, ¿no? ¿Por qué es que las matemáticas funcionan de esa forma? Pues Dios era ese fundamento, ¿no? Entonces, da igual, el Dios filosófico, ¿no? Si quieres. Bueno, y luego vendría de qué filósofo, pero bueno, Dios como motor inmóvil, como el primero que dio la primera pinche patada para que todo se moviera, ¿no? El logos, ¿no? Sí. que fue al principio, ¿no? Sí, entonces hablábamos, ¿no? De cómo cuando eso sale de la ecuación, la cosa se hace problemática, ¿no? Y de repente otra vez todos están intentando buscar a Dios, ¿no? Como luego va a decir Nietzsche, pues porque resulta extraño, ¿no? O sea, ¿cómo justifico, no, estas ecuaciones matemáticas, ¿no? Antes, pues era Dios, ¿no? El que decía, pues esto está garantizado, ¿no? Divinamente. Sin embargo, pues ya sin Dios necesitamos, ¿no? Encontrar otro fundamento. Lo impresionante de Kant es eso, ¿no? O sea, que Kant convierte a la razón en ese nuevo fundamento, ¿no? Y entonces, efectivamente, ¿no? En términos éticos, Kant otra vez está pensando en términos éticos, ¿yo qué le puedo exigir a un ser racional? ¿No? Efectivamente, quitando a Dios de la ecuación. Sin embargo, para Kant, no es que Dios no sea importante, ¿no? Sino que ya más bien Dios es como una forma muy sutil de vivir, ¿no? O sea, Kant estaría pensando que sí hay como algunos individuos extraordinarios que pueden ir más allá de la razón, ¿no? Y que pueden ponerse en relación con eso divino. De eso no se puede hacer ciencia, de eso no se puede hacer leyes, de eso no podemos exigirlo a los demás seres humanos, ¿no? Pero Kant no lo saca del todo, ¿no? De la ecuación. Lo que sí hace, pues es relegarlo, ¿no? Del papel principal. Y en ese sentido, ¿no? Es en el que Nietzsche, pues dice, ¿no? Es con Kant, ¿no? O sea, todavía Descartes se asusta, ¿no? Y intenta volver a fundamentar la existencia divino, ¿no? Leibniz, el mismo Spinoza, ¿no? Pero Kant dice, no hay problema, ¿no? Si Dios no entra en el juego, no pasa nada, ¿no? Podemos estar tranquilos. Y pues a partir de ahí, ¿no? Pues están estos, ¿no? O sea, está esta postura que dice, pues sí, no necesitamos a Dios, ¿no? Para hacer ciencia, para hacer ética. Y por el otro lado entraría el idealismo, ¿no? De Hegel, particularmente el idealismo absoluto, que diría, no, tenemos que unificar esos dos ámbitos, ¿no? O sea, no puede haber tal cosa como la fe, ¿no? Que se anteponga a la razón. Si la razón es el fundamento, pues la razón tiene que ser capaz, ¿no? De absorber, por decirlo así, ¿no? De superar, de subsumir, ¿no? Pues también a los objetos de fe, ¿no? Y entonces el idealismo absoluto, ¿no? Ese sí desaparece, ¿no? La cosa en sí, o sea, la cosa en sí en Kant, para muchos siempre fue un problema, pues porque era algo que no se podía conocer, pero que estaba por ahí, ¿no? Y el idealismo absoluto dice, claro que no hay cosa en sí, ¿no? Solo existe el sujeto y todo lo que hay es manifestación de ese sujeto, ¿no? Pero ya no es un sujeto trascendental, ¿no? Ahora ya es el sujeto absoluto porque es lo único que hay, ¿no? Y entonces, pues también ahí aparece otro nihilismo, ¿no? O sea, pues, negamos absolutamente todo objeto porque todo es sujeto, ¿no? Entonces, sí, como dices, ¿no? Es para volverse locos, ¿no? Además es en como 50 años, ¿no? No, y aparte es un panteísmo, ¿no? De, güey, todo es expresión de ese espíritu absoluto. Pero en tanto que es toda esa expresión de eso, pues entonces no es propiamente un objeto, ¿no? O sea, claro. Es un problema. Y además es también, ¿no? Últimamente, se me hace una cuestión de fe. O sea, el decir. Y entonces, por lo tanto, hay un plan. Y es un plan que se va a cumplir sí o sí, ¿no? No sé, me vuela la cabeza, ¿no? Que hay un fin de la historia,
que hay un punto al cual se va a llegar y que ¿no? Este progreso que en un momento dado va a llegar a su punto culminante, pues se me hace una cuestión de fe y lo vemos, creo que aún no ahora, bueno, no ahora, pero décadas atrás, ¿no? Con el marxismo y el tener esta fe en una sociedad sin clase social a la cual sí o sí vamos a llegar. A mí es algo que se me hace, diría Camus, una religión sin Dios, ¿no? Que bueno, en Hegel todavía hay un poco hay de Dios en ese espíritu absoluto, pero aún así te das cuenta, ¿no? Como pareciera que los mismos que niegan valor en algo suelen tener estos valores de fe y de esperanza en otra cosa, ¿no? Claro. Sí, o sea, Kant, a mí me parece que es muy honesto y eso creo que es algo que respetamos o deberíamos de respetar mucho, ¿no? En filosofía, es decir, pues, Kant no desaparece, ¿no? Tal cosa como la fe, ¿no? Y le da un lugar, ¿no? También es capaz, ¿no? De reconocer los límites que tiene esa fe, ¿no? Y entonces, pues en cuestiones de ciencia no tiene por qué absolutamente entrar nada que ver las cuestiones de fe, pero pues también en cuestiones de fe tampoco la ciencia pues tiene mucho que decir, ¿no? No se pueden hacer experimentos, ¿no? Para probar milagros o cosas así, ¿no? Si efectivamente estamos hablando de un milagro, pues es algo que nos exige, ¿no? Esa fe. Y entonces, conforme se fue desarrollando, ¿no? Este idealismo, ¿no? Y se fue desarrollando esta idea del sujeto como lo absoluto, otra vez, ¿no? Me parece que es importante siempre mantener la idea de que tanto Kant como Fichte, como Hegel, como Schelling, al momento de que ellos mencionan al sujeto no están pensando en un individuo, ¿no? Con sus particularidades y sus peculiaridades, sino que ellos están pensando en eso racional, ¿no? Que sería manifestación o que todos nosotros seríamos manifestación de esa misma razón, ¿no? Esas como leyes básicas, ¿no? Que dictan la forma en la que aparece el pensamiento, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, esta idea de sentido común, ¿no? Javier, ¿no? Mencionabas en una cuestión, o sea, el sentido común sería eso que remitiría a algo que nosotros podríamos esperar absolutamente de todos los seres racionales, ¿no? Como dice Kant, ¿no? No dice seres humanos, no dice seres racionales, eso es interesante, pero bueno, ¿no? Pero junto a esto también se fue desarrollando ese mecanicismo materialista, ¿no? Que también aparecía con Descartes, ¿no? Y en un momento, pues eso se impuso, ¿no? El sujeto, ¿no? Con sus razones, se entra en crisis, ¿no? No necesariamente en el siglo ya XX, ¿no? Como luego se suele señalar, ¿no? Sino que ya en 1800, ¿no? Sí, exactamente. Claro. ¿No? Si quieres hablando de los 1800, y justo que estábamos hablando de Hegel, no sé si quieras, hablamos un poquito de su archienemigo, del buen Schopenhauer, que Molgus nos había hecho la pregunta hace unos minutos sobre si Schopenhauer es nihilista. Así en corto, así de sí o no. ¿Tú dirías, sí. ¿Schopenhauer es nihilista? Sí. Ok. Yo coincido, sí, también. Es que sí, es muy nihilista. Vamos a decirlo en qué se... Bueno, a ver. ¿Por qué? ¿Por qué yo diría que Schopenhauer es nihilista? Y digo, también explicando aquí brevemente la filosofía schopenhaueriana. Schopenhauer su filosofía es una mezcla rara de budismo y Kant. Eso es. Y también podríamos decir Platón que es muy similar al budismo, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia o qué rompimiento hace con Kant? Kant decía esta cuestión de
no puedo conocer la cosa en sí, solo puedo conocer el fenómeno. Y Schopenhauer un poco va a decir, no, sí puedo conocer la cosa en sí misma, sí la puedo llegar a vislumbrar a través del poder de la razón, ¿no? No, porque sí, claro, es una fuerza, ¿no? Hay poderosa que... ¿Y qué sería esto? Él le da el nombre de voluntad, ¿no? La cosa en sí misma es... la bautiza dentro de su filosofía como voluntad. ¿Y qué cosa es la voluntad? La voluntad es esa energía que da vida a todo lo que, y da existencia a todo, ¿no? Cada átomo que nosotros podemos percibir es la voluntad materializada. Y diríamos, ay, qué bonito, ¿no? Es Dios. Pero podríamos decir, ¿no? Oye, qué hermoso, ¿no? Es Dios, que es un Dios dador de vida, y que nos ha creado, ¿no? Pero Schopenhauer dice, no, sí, puede ser Dios si quieres darle ese nombre, pero es un Dios malvado. Es una energía, deja tú malvada, es una energía egoísta, es una energía ciega, ¿no? Es una energía ciega, que lo único que quiere es vivir por vivir. O sea, ¿qué le pasa? ¿Cómo se atreve a darme vida solo para sus fines egoístas? Yo no pedí nacer. Y sin embargo, esta pinche energía me manda, ¿no? Y me arroja al mundo, un mundo doloroso, un mundo donde siento hambre, siento frío, quiero coger y no puedo, y entonces hay frustración. Entonces una de las bases de la filosofía de Schopenhauer es la vida es dolor. La vida es dolor, y es también sería una de las primeras, la primer noble verdad del budismo, ¿no? La existencia es dolor. Ahora, en ese sentido, Schopenhauer dice, ok, esta energía que nos ha dado la vida, pero que nos la ha dado porque existe, es su forma de materializarse, de forma ciega. Lo que quiere esta energía es existir por existir. Podríamos compararla, incluso yo la compararía con el instinto, ¿no? Nuestro instinto animal, y que está presente en nosotros como seres humanos y en los animales y en las plantas. Las plantas, si vemos, también tienen unas ganas de supervivencia enormes, ¿no? Los microbios, las bacterias. ¿Qué es lo que quiere todo lo que está vivo? Seguir vivo. ¿Y por qué quiere seguir vivo? Porque quiere reproducirse. Y entonces sigue este ciclo de sufrimiento, ¿no? Porque todo lo que vive sufre. Entonces, en ese sentido, la propuesta de Schopenhauer es muy nihilista, porque dice, güey, si la vida es dolor, ¿cómo acabamos con este dolor? Acabando con la vida, llegando a la nada. O sea, el momento en el cual se va a acabar el sufrimiento humano es cuando ya no haya ningún ser humano sobre la Tierra. Y en ese sentido, es antinatalista, está a favor. Es una ética del ascetismo, ¿no? Sí, es una zeta en sus consecuencias últimas. Él no es una zeta. Él no es una zeta, él nunca fue una zeta. Su postura es en favor del ascetismo, pero el cabrón no. No, él no profesaba lo que decía. Él sí le gustaba ponerle, le gustaba la bebida, la comida. A ese güey le gustaba vivir. Claro, la música. Claro, pero lo que él escribía era, no, güey. Yo no cojo, yo cojo, pero tú no cojas, güey. A mí me gusta el buen vino, pero tú no bebas. Y entonces, que por otro lado, todavía, pues respeto esa honestidad, ¿no? También, sí. Decirlo, güey, yo sé que esta es la verdad, yo no la sigo, pero sé que esta es la verdad. En el nihilismo hay algo muy extraño, ¿no? O sea, se parece mucho al cinismo, ¿no? Pero parece que el cínico es todavía muchísimo más honesto, ¿no? Que el nihilista, ¿no? Por lo que tú mencionas, lo has mencionado 2 o 3 veces, ¿no? O sea, hay una negación, ¿no? De todos los valores, pero mis valores, eso sí, ¿no? Esos sí son los importantes, ¿no? Sí hay algo por lo que siempre en los nihilistas, ¿no? Hay algo que pelean, sí. En cambio, el cinismo, te digo, es más
es más franco, me parece. O sea, entiendo el gesto de Schopenhauer de decir, o sea, lo correcto es esto, yo no lo voy a hacer, ¿no? Y no voy a hacer como que yo lo hago, ¿no? Y no me las voy a dar de santo, ¿no? No me las voy a dar de profeta. Me preguntan qué es lo que hay que hacer, es eso, ¿no? Pero yo no me voy a claro. A comprometer, ¿no? Con eso. Creo que hay... Y termina por coincidir, ¿no? con una religión, con el cristianismo, ¿no? O sea, al final, Schopenhauer no solo es como, güey, deja de reproducirte, ya deja de reproducir el sufrimiento humano, ya no traigas más niños al mundo, sino que también esta parte de autosacrificio incluso, ¿no? Y la piedad también es muy claro, o sea, güey, si tienes que dejar de comer para darle de comer al otro, hazlo. ¿Por qué? Porque, digamos, esa es una forma de rebelarte, es una forma de suicidio, vamos a decirlo así, sin suicidarte, porque tampoco él está a favor de ese suicidio, de me pego un tiro o me ahorco, claro. No llega a ese punto, es más bien como, ok, cada vez que yo le doy dinero al otro, soy generoso con el otro, vamos a decirlo así, es una forma en la cual yo me quito, vamos a decir, un poquito de vida, me estoy quitando esas barritas de vida por dárselas al otro, y en ese sentido es un sacrificio y es un dedo medio al egoísmo que el instinto nos exige, ¿no? Realmente el instinto animal es terrible, ¿no? Es si con tal de yo seguir viviendo, estoy dispuesto a matar al otro, estoy dispuesto a matar animales para comérmelos, estoy dispuesto a matar a quien yo considere una amenaza para mi vida, estoy dispuesto a robar, estoy dispuesto en ese instinto animal a cometer violación, ¿no? Con tal de satisfacer mi deseo animal de reproducción, y en ese sentido es terrible y es egoísta. Entonces Schopenhauer dice, en ese sentido, tú tienes que reprimir ese egoísmo y convertirte en una zeta, o sea, desear la nada, desear la nada. Claro, y la nada es la anulación de el yo, ¿no? La anulación del yo. Exacto, o sea, en el sujeto es en donde se da la conciencia de ese sufrimiento, ¿no? O sea, a pesar de que los animales sienten dolor, ¿no? Y las plantas, ellos no sufren, ¿no? De la forma en la que sufre un ser humano conscientemente, ¿no? Por lo menos no sabemos. No que sepamos, ¿no? No tiene un sistema nervioso, no hemos descubierto ese sistema nervioso. No podemos comunicarnos, ¿no? Con ellos de esa forma, ¿no? O sea, reconocemos que tienen ese dolor, ¿no? Pero ellas quieren vivir, ¿no? O sea, no sabemos si 3 años después, ¿no? Un animal tiene todavía pesadillas, ¿no? Por el otro animalito que tuvo que comerse, ¿no? O el animalito que vio sufriendo. Fíjate que en las plantas está chido porque, bueno, ya estoy metiendo otra pendejada, pero incluso el comerlas satisface su deseo de reproducción. Porque, bueno, ahorita ya no tanto porque defecamos en excusados, pero realmente cuando comíamos la fruta y defecábamos en el suelo, La charla que ellos tuvieron es sumamente extensa, son alrededor de 2 horas, hablaron acerca de Schopenhauer y sus obras. Obviamente no los voy a poner las 2 horas, ¿me entienden? Pero si quieren podemos poner otros fragmentos que igual me han parecido interesantes del podcast que hacen ambos, Lucas creo que se llama o algo así. Pero sí tengo que dejar en claro que no, a mí personalmente no me agrada el nihilismo porque no puedo seguir los principios que proponen, no me parece que su visión del mundo y la visión de la vida y la visión del proyecto de vida que tiene sea la adecuada. Siento que le hace mucho daño a la interpretación del sentido común, sobre todo porque intenta ir en contra de la naturaleza humana, es decir, la naturaleza humana, como ellos mismos lo reconocen, es la de la sobrevivencia, y siento que combatir contra la naturaleza humana no es nada positivo. Es decir, tú puedes intentar
no sé, no respirar. Eventualmente tu cuerpo va a ceder a la respiración. A no ser que te cuelgues, ¿me entiendes? Pero creo que se entiende el punto. La naturaleza humana, a no ser que la vuelvas artificiosa, siempre va a ceder hacia la vida. Y creo que la naturaleza justamente de la filosofía nihilista es todo lo contrario. Es no solamente ir contra la naturaleza humana, sino ir contra el sentido común. Y sobre todo, que lo que me parece que es peor de todo, va en contra de la responsabilidad individual. Intenta responsabilizar a la sociedad por los problemas de uno. Y eso lo van a ver a muchos niveles. Sin ir más lejos, justamente la filosofía nihilista es una de las filosofías más utilizadas por personas que pertenecen a espacios de izquierda, porque lo que hacen es responsabilizar a la sociedad por los problemas individuales. Y yo no puedo seguir eso. Ahora, si ustedes son seguidores del nihilismo, quiero saber también cuál es su visión de esto. ¿Creen que realmente te vuelves responsable de ti mismo? ¿O creen que el hecho de dejar todo al vacío es prácticamente... no lo sé. ¿Ustedes cómo perciben esta visión del vacío? ¿Positiva, negativa, responsable, irresponsable? Me parece que hay muchos temas en los que sí se puede profundizar dentro del nihilismo, pero esa obsesión con volverse el superhombre y volverse una gran persona nunca me ha terminado de cerrar. No solamente aquí, sino siendo crítico en la misma obra que estoy escribiendo yo, que es una crítica a Conkin y al agorismo, porque no me cierra tampoco con la idea de superioridad moral que tiene Karl Marx, porque siempre apelan además a la fatal arrogancia. Esta misma que tiene el liberalismo o el libertarianismo como ideología me molesta demasiado, es decir, apelar a la superioridad moral siempre me parece irracional, sobre todo cuando uno es dogmático. Y una de las filosofías más dogmáticas para mí que existen es el nihilismo. Yo entiendo que el estoicismo también tiene algo de dogma y por ello mismo no lo sigo como un dogma, pero sí aplico algunos principios filosóficos del estoicismo en mi vida. Por eso no digo que soy estoico per se, o al menos intento no decirlo, porque no creo que sea estoico. Me parece que es más correcto hablar acerca de aplicar principios estoicos en mi vida. Pero no sé, ¿qué opinan ustedes? Ahora, esto tampoco quiere decir que nos volvamos unos gym bros o unos crypto bros. Tienen el anterior video para ver mi opinión acerca de ese tipo de estoicos, que no son de estoicos para nada, pero no creo que la solución a ello sea el nihilismo. O sea, para mí son dos visiones totalmente extremadamente contrarias de la vida. El nihilismo por un lado y por el otro lado estaría el estoicismo, ¿no? Pero ¿qué opinan ustedes? Quiero saber qué opinan ustedes. Además, les sugiero que se suscriban a nuestros otros 3 canales. Alele en Bolivia, que es el canal principal donde hablamos acerca de economía, política y, bueno, noticias. Cinema Paradiso, donde hablamos acerca de cultura, poesía, etcétera, etcétera. Y Free Kids, que es un canal donde subimos cuentos para niños desde una visión libertaria. De verdad, muchas gracias por apoyar todos los proyectos que tengo. Yo sé que es una locura porque soy una persona que de verdad tiene que ir 80,000 kilómetros por hora para poder satisfacer sus necesidades mentales, porque tengo mucho que decir y aprendo mucho y pues me gusta exponerlo para poder consolidar lo que aprendo. De verdad, muchas gracias por ayudarme con ello y apoyar los proyectos que tengo. Pueden donarme si son de Bolivia y de verdad, muchísimas gracias. Espero crear las cuentas y los canales y las redes de todos los canales próximamente. Vamos a ver qué tanto crecen para ello. Y si no me agarran, nos vemos la próxima. Bye bye.